Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde nuestra cabina aquí en la Ciudad de México. Estamos hoy a 30 de noviembre de 2020. Los saludo, soy Doris. Y pues vamos a saludar también al profesor Francisco Mendoza, que está aquí con nosotros y nos va a seguir platicando estas tremendas historias. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, que tengan muy buenas noches, que se la estén pasando bien. Nosotros nos lo vamos a pasar muy bien platicando con ustedes. Sí, me imagino que sí, como siempre, profesor. Y pues el día de hoy continuamos con el tema de la guerra de Reforma. Ya es el capítulo número 4. ¿Estamos bien? Se quedó leyendo, profesor, lo caché. Sí, hay un mensaje de nuestro amigo Brian Guerrero preguntando sobre 20,000 personas que fueron sacrificadas en el Templo Mayor. No fue así, pero bueno, esa es otra historia, pero... Esa es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, pues saludemos a nuestros amigos que están aquí en el chat. Eduardo de León, ya usted habló de Brian, es Edgar Pacheco, Omar Elia Costa, está Axel Chávez, Joaquín Labastida, Eric Moreno, Jordan Pérez, Gudi Ruiz, Manu Puc, que de hecho nos mandó un mensaje pidiéndonos lo felicitáramos por su cumpleaños. Felicidades, Manuel. Se oye muy padre así, Manu Puc. Sí, ¿verdad? se oye bien. Se oye muy bien. Él es de Yucatán, de Mérida. Pues felicidades, hoy es su cumpleaños. Un abrazo muy fuerte, Manu Puc. Y bueno, vamos a saludar también aquí al ingeniero Miguel Ángel Madero, a Iñaki Fabricio Cruz, Tonatiu Aguilar, Benjamín Murguía, a Lic Migdalia Cantú. Hola Migdalia, saludotes. Leonardo Rodríguez, está también Rodrigo Calzada, Benjamín, bueno, Luisa Cruz, Leopoldo Joya, Diana Vázquez, Said Díaz, que por ahí te debemos algo, Said. Y pues bueno. Ahora sí, profesor, díganos, háblenos. Me quedé viendo algunos de los mensajes, que siempre los leemos, amigos, terminando el programa nos ponemos a leer los mensajes que ustedes amablemente nos envían. Muchas gracias de veras, y cuando podemos pues damos respuesta a alguna de las preguntas sobre este códice que habla de 20,000 muertos en la inauguración o en la ceremonia de consagración del Templo Mayor. Es una exageración, el códice es posterior a la conquista, entonces hay una exageración en el dato. Obviamente sí hubo rituales, es probable que haya habido sacrificios, pero no en esa cantidad ni en esa magnitud. Es una exageración precisamente de los conquistadores. Ok, gracias, profesor. Y pues también saludamos a nuestros amigos Alejandra Rodríguez Gómez, a René Reyes Lira, que ellos nos mandaron unos videos que los vamos a pasar a nuestra página de Facebook. Así es que muchas gracias. Y pues, profesor, adelante. Pues amigos, pues continuamos con esta serie, sí, sobre la guerra de Reforma. Es complejo, es un poco complicado a veces explicar todos los movimientos que se dieron en los 3 capítulos anteriores. Hacemos como un paréntesis para explicar cómo fue el movimiento de este tablero de ajedrez. Y el día de hoy pues vamos a hacer un poquito menos de explicación de esa parte y nos vamos más a los hechos. Todavía estamos en el año de 1858. Y yo quisiera amigos, ambientarnos un poquito, ambientarnos en ese México de 1858, ese México que estaba entrando a la modernidad, donde ya teníamos telégrafo, donde ya tenemos nuestra primera, muy corta, pero nuestra primera vía férrea, donde pues ya, México comenzaba a vislumbrar cierto avance, muy incipiente, pero ya había cierto avance, porque el mundo estaba cambiando, el mundo en general estaba cambiando,
y tenemos pues inventos, descubrimientos, etcétera. Entonces México pues no podía quedar exento de todo ello. Algo que es importante pues es la fotografía. Decíamos que las primeras fotografías que se hacen en México son durante la batalla de la Angostura en 1846 por un periodista norteamericano. Bueno, no son fotografías, yo sé, son daguerrotipos, pero bueno, son imágenes, y que una serie se descubrió hace poco y que podemos ver esas imágenes de la batalla de la Angostura, y hay dos series perdidas, una sobre la toma de la ciudad de Veracruz y otra sobre la toma de la Ciudad de México. Si un día se encuentra ese material, se rescate ese material, pues quizá podamos ver hasta las imágenes, no sé, de personajes importantes durante la toma de la Ciudad de México en 1847. A partir de ahí, bueno, ya tenemos más imágenes. Yo me acuerdo de una que se me hizo impresionante la primera vez que la vi, donde se ve Catedral, lo que es el Zócalo, y el Mercado del Parián, antes de que se incendiara el Mercado del Parián. Me parecía increíble porque en ese momento de esa fotografía gobernaba Santana. Entonces me imaginaba yo ahí ver a Santana parado en esa fotografía. Pero bueno, entonces podemos ver ya imágenes de muchos personajes de los que estamos ya platicando. Son personajes más reales, por lo tanto ya no es un dibujo, ya no es un retrato, sino son imágenes de ellos, personajes reales por completo. Y esto nos da la idea, por el acercamiento pues a la persona real, nos da la idea de mayor veracidad de estas historias. Entonces ubiquémonos en ese tiempo de la Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara, Veracruz, una ciudad amurallada por completo, etcétera, ese México que se vivía a mitad del siglo XIX. Amigos, recordemos que veníamos de unos años atrás de nuestra lucha de independencia, que se consuma 1821, y que no hay cambios, realmente no se dan los cambios en México. Lo único que ya no nos sujeta a la corona española, pero de ahí para allá todo había quedado igual. 1858, cuando inicia la Guerra de Reforma, y que comentábamos que al inicio los conservadores fueron avanzando y avanzando y avanzando, y tomando ciudades grandes, y cada vez que se consumaba una batalla, una victoria, el clero que estaba detrás del ejército conservador, lo que hacía era hacer grandes festejos, era repicar las campanas, era recibir a los soldados victoriosos en las calles, era hacer el tradicional Te Deum, sacar los santos a pasear por las calles, y se hacía todo un festejo por parte de la iglesia. ¿Por qué hago esta mención? Esto no lo estamos inventando, amigos. Son cosas que se van quedando ocultas en la historia, porque les digo, este pleito continúa hasta el día de hoy entre conservadores y liberales. Pongámosle el nombre que le pongamos, ¿sí? Sigue este pleito. Estamos polarizados, desgraciadamente. Continuamos así alejados los mexicanos unos de los otros. Entonces, basta ver el diario oficial de marzo, ¿sí? Durante Semana Santa de 1858, que ahí está en la Hemeroteca Nacional. O sea, esto lo podemos ver, lo podemos consultar, y estamos bajo la presidencia de Zuluaga. Y ahí nos narra cómo Zuluaga, en plena Semana Santa, va a Catedral, se sienta en la parte de adelante, junto al altar principal de Catedral, junto con todos sus ministros, para seguir la misa dada por el obispo. Se arrodillan, comulgan, pero después, en esta procesión que se hace con las figuras, con el cáliz y todo esto, Zuluaga encabeza, siendo el presidente de México, encabeza esta procesión y recorre los principales templos de la Ciudad de México, seguidos de toda la multitud, de toda la gente. Y acuérdense, amigos, que en ese tiempo un obispo o una persona que tenía ya cierto rango dentro de la iglesia, al sonar la campanita, todo mundo se tenía que poner de rodillas a media calle, todo mundo, o sea, todo se detenía para que pasara el clero. Bueno, pues eso sucedió, todo el mundo arrodillado mientras pasaba el presidente Zuluaga, y visita San Francisco, visita La Profesa, creo que Santo Domingo, los principales templos de la Ciudad de México en esta procesión. Entonces, para aquellos
aquellas personas que dicen, porque hace poco me llegó un comentario haciéndome una crítica, quiero decirles que una de 1000 mensajes que nos hablan con mucho cariño, con mucho afecto, que comparten este gusto por la historia, pero de vez en cuando sale alguno que de pronto nos hace una crítica. No es que yo me enganche con la crítica, pero sí quería yo aclarar eso, donde dice que yo era tendencioso en contra de la iglesia. No, amigos, o sea, hablo de la iglesia, insisto, como institución, no de la fe religiosa de nadie, la cual me merece todo mi respeto. Entonces, el hacer estas procesiones, pues es el indicativo de que el clero estaba totalmente detrás, ¿sí?, del ejército conservador. Entonces eran los festejos que se hacían cada vez que había un triunfo conservador. Este tipo de festejos se hacían en todas las grandes ciudades, dependiendo de donde había sido la batalla. Otra cosa que hace Zuluaga en el 58 es terminar con la libertad de prensa. Libertad de prensa que se había consignado en la Constitución del 57, un año antes, desaparece e imponen una ley santanista de 1853, donde hay completa censura a la prensa. Completa censura, ¿sí? Entonces, la única prensa que funcionaba o que era oficial, pues era la del grupo conservador. Y en esa, fíjense de dónde surge esto. Por medio de esa prensa se decía que los liberales, ¿sí?, los constitucionalistas, lo que buscaban era traer a los norteamericanos a México para que ellos nos gobernaran. Noten esto, lo voy a volver a repetir, que los liberales querían traer a los norteamericanos para que ellos nos gobernaran, y que no era posible que ellos trajeran a unos extranjeros a gobernarnos, ¿sí? Por lo tanto, ellos sugerían que pidiéramos el apoyo de un gobierno europeo para evitar que un gobierno norteamericano nos gobierne. Pues no es lo mismo, es la misma gata, nada más que revolcada. Entonces, para que ellos no traigan a unos extranjeros, nosotros traemos a unos extranjeros. Es exactamente lo mismo. Y de ahí se queda como que esa fama, ¿sí?, de que los liberales están totalmente aliados con los norteamericanos. Y decíamos la semana pasada, los norteamericanos se alían con quien pueden, siempre y cuando tengan ventajas. Porque el mismo ministro, el embajador norteamericano, ¿sí?, le da el reconocimiento a Zuluaga y desconoce el gobierno de Juárez. Y posterior a eso, el gobierno americano le da el reconocimiento a Juárez y desconoce a Miguel Miramón. Entonces, los americanos se van a acomodar como puedan, siempre, insisto, para sacar ventaja. Así es que no nos guiemos por los norteamericanos o por lo que ellos digan, ¿no? Esto fue nuestra guerra. Pero bueno, hay algo que es importante, que comentábamos la semana pasada y que olvidé ese detalle. Zuluaga empieza a entrar en problemas económicos. En problemas económicos porque no tiene dinero. Él está pidiendo y pidiendo al clero, y el clero ya no tiene dinero para darle a Zuluaga, y Zuluaga empeña los bienes del clero que acababa de recuperar, pues otra vez amenaza con quitárselos, pues echa el clero encima. ¿Por qué, amigos? El país estaba dividido, y las aduanas, que era donde se recibía mucho dinero en el país, para sacar productos e introducir productos, ¿sí?, las aduanas prácticamente todas estaban en poder de los liberales, ¿sí? O sea, los puertos. Digamos que la zona centro de México, el altiplano, el valle, etcétera, estaba en poder de los conservadores. Pero las costas, y estamos hablando de Tamaulipas, Veracruz, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, o sea, nuestras costas, los estados costeros, estaban en poder de los liberales. Por lo tanto, las aduanas, ¿sí?, todo el dinero de las aduanas se quedaba con los liberales. No entraba a la Ciudad de México ese dinero. Entonces, lo que hizo Zuluaga fue hacer otro impuesto. Está bien, no te puedo cobrar tu impuesto cuando desembarques mercancía en Veracruz, pero bueno, allá tú pagarás si tú quieres pagar, pues obvio tenían que pagar. Pero cuando llegues a la Ciudad de México te voy a cobrar el impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se pagaba doble impuesto y aparte los habían subido. Por lo tanto, la gente protestaba porque los productos eran sumamente caros de todos los impuestos que iban pagando. Y luego, si en el camino a la Ciudad de México se encontraban con alguna gavilla conservadora o alguna gavilla liberal, que hubo de los dos, ¿sí?, pues volvían a cobrar otro impuesto.
Entonces los precios estaban altísimos, había mucho robo, el país empieza a entrar en una anarquía donde, insisto, hay gavillas que se dicen conservadoras, que se dicen liberales y que se dedicaban a robar a los viajantes, robar haciendas, meterse a poblaciones, asaltarlas, en sí, les digo, una anarquía total en México. Esto es 1858, un año terrible, terrible para nosotros. Pero no solo eso, sino que hacen falta hombres para pelear, ¿sí? Entonces, es cierto, de los dos lados se hizo. Los liberales, ¿sí?, hacían la leva, diezmaban a la población. Ya les explicamos que diezmar es tomar a 1 de cada 10, quintar a 1 de cada 5. Bueno, ellos diezmaban a la población, a ver, los formaban y vente, tú eres ya liberal. Bueno, pues los conservadores hacían lo mismo. De hecho, en la Ciudad de México saca un edicto, Zuluaga, donde todos los hombres entre 18 y 40 años de edad, todos, absolutamente, tenían que presentarse y darse de alta en el ejército. Todos, los de 18 a 40 años en la Ciudad de México. No, pues imagínense, había mucha gente escondida, muchos varones que se escondían en sus casas, no salían, cerraban puertas y ventanas, entonces no había gente que trabajara, porque podían llegar a la fábrica, podían llegar a la tienda y los tomaba el ejército y vámonos, ya estás en el ejército, ¿sí? Te vamos a enrolar. Pues no salía la gente, entonces faltaba gente para trabajar porque los hombres estaban escondidos, ¿sí? Entonces, imagínense el caos que había en la ciudad. Y luego, la reforma, como hecho para atrás, la Constitución del 57, Zuluaga, él impone, ¿sí? Él impone el cambio de estados, porque acuérdense, el dividirnos en estados es una república federal. Esto es que cada uno de los estados es libre y soberano y puede elegir a sus gobernantes. En un estado centralista o en un gobierno centralista, todo se maneja desde el centro. Y yo impongo al gobernador que yo quiera en cada uno, ya no de los estados, sino de los departamentos, ¿sí? Entonces México cambia su división política de estados a departamentos. Vean todos los cambios que vino a hacer Zuluaga, y todavía quiere organizar un congreso para hacer una nueva constitución. En el 58 le fue imposible, definitivamente le fue imposible. Vamos a dejar un momentito a Zuluaga y vámonos ahora a Veracruz. Ahí estaba el otro presidente, teníamos 2 presidentes. Zuluaga gobernando en la Ciudad de México, que ya hemos dicho, todavía pensaban que estar en la ciudad era tener el país. Y no, con Juárez cambió eso. El gobierno está donde está el presidente. Y el presidente se encuentra en ese momento en Veracruz. Gutiérrez Zamora le da una excelente bienvenida, aquel 4 de mayo del 58, cuando llega al puerto de Veracruz, le hacen una valla desde que desembarca hasta el lugar donde se le da la recepción y posteriormente a la casa donde se iba a quedar, una valla con todos los soldados, al presidente Juárez. Y bueno, ahí está Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, etcétera. Y tenemos al otro gobierno ahí, pero saben perfectamente que los van a atacar, que van a llegar los conservadores y van a atacar, y lo que hacen es fortalecerse, ¿sí? Fortalecerse, y de la misma forma diezman a la población, y a ver, 1 de cada 10 se va a enlistar en el ejército, porque vamos a defender Veracruz, porque Veracruz no tarda en ser atacado, mientras que Echea Garay, ¿sí?, está ya atacando la ciudad de Córdoba, la ciudad de Perote. Las fuerzas conservadoras salieron de Puebla por orden de Zuluaga y están ya entrando en territorio veracruzano. Pero Echea Garay no avanza, ahí se queda. Amigos, vamos a dejar un momento a Echea Garay ahí, peleando en Perote, porque después, bueno, es tremendo lo que va a hacer este hombre, ¿eh? Es tremendo. Todo el mundo lo veía como un soldado muy, muy gris, muy vamos, que no llamaba la atención, sin embargo él peleó en la guerra de Texas, él peleó en la guerra de los pasteles, en la intervención norteamericana peleó en Molino del Rey, en la defensa del castillo de Chapultepec, etcétera, etcétera. Allí estuvo Echea Garay y tiene mucha experiencia,
Bueno, pues él es el que está, él del bando conservador y está encargado de atacar Perote y posteriormente avanzar hacia el puerto de Veracruz y tomar a Juárez, ¿sí? Vamos a dejarlo un momentito ahí, porque se vienen las sorpresas, se nos vienen las sorpresas. Mientras amigos, el general Osoyo, que era el general que en jefe del ejército conservador, ¿sí? O del ejército de las garantías, pues, él fallece de tifoidea. Un gran general, un gran militar, ¿sí? Pero fallece y en ese momento Zuluaga le entrega el mando al mejor de sus generales, en este caso a Miguel Miramón. Miramón, que es muy joven, y lo que comentábamos la vez pasada, ha sido hasta el día de hoy el presidente más joven en gobernar al país, y aparte el primero que nació en México. Todos los demás eran virreinales, habían nacido en el virreinato todavía. Entonces el primero que nace, presidente que nació ya en México como nación, es Miguel Miramón, precisamente. Está bien, había dos gobiernos, pero se le reconoce a Miramón su gobierno. Entonces él se le nombra como comandante en jefe a la muerte de Osoyo, ¿sí? Y tenemos muchas batallas, tenemos ya batallas. Hay una batalla que resulta impactante, que es la batalla de Tampico. En esa batalla, durante junio del 58, las fuerzas liberales están metidas en la ciudad de Tampico y son atacadas por el ejército conservador, ¿sí? A cargo de Tomás Mejía, que acabará su vida ahí en el Cerro de las Campanas. Bueno, pues estaban en plena batalla, los tenían sitiados y no podía avanzar, las fuerzas de Tomás Mejía no podían avanzar, y de pronto lanza un grupo de lanceros, le da la orden de atacar, ¿sí? Salen de sus posiciones y se van rumbo a las posiciones liberales, y de pronto, ¿sí? De pronto se giran y comienzan a atacar a los conservadores, ¿sí? O sea, en un acto de traición a los conservadores, se giran, los empiezan a atacar. No, pues los liberales que estaban ahí adentro, bien, se están pasando de nuestro lado, y los dejan acercar, y cuando ya los tienen bien cerquita, pues resulta que no habían traicionado, y se van contra los liberales. O sea, fue una estrategia, pues. O sea, háganles creer que ustedes nos están traicionando para que los dejen entrar a Tampico, y ahí se abre la brecha. Y fue como cayó la ciudad de Tampico, con esta trampa urdida precisamente por Tomás Mejía, que habrá gente que diga no se vale, ¿no? Pero dice también un dicho, en la guerra y en el amor, pues todo se vale. Y lo hizo, o sea, quizá fue algo sucio, no tan, o un poco alejado del honor militar, pero bueno, era práctico. Y acuérdense, amigos, que esa guerra de reforma se dieron, o sea, nos dimos los mexicanos, pero con todo, verdaderamente con todo, ¿sí? Por ejemplo, Santos Degollado, ¿sí? Se acerca a la ciudad de Guadalajara porque había caído, acuérdense, la ciudad de San Luis Potosí bajo las órdenes de Vidaurri, que avanza hacia San Luis Potosí, y que ahí ya va Mariano Escobedo, va Ignacio Zaragoza, va Juan Zuazua. Entonces Miramón avanza hacia San Luis Potosí y apenas sale de Guadalajara y se mete Santos Degollado, ¿sí? O sea, atacar la ciudad de Guadalajara, que resiste, son más de 20 días de sitiada la ciudad de Guadalajara, y Miramón llega a San Luis Potosí y las fuerzas de Vidaurri van para atrás. Ajá. Entonces Miramón se tiene que regresar a Guadalajara porque está sitiada la ciudad, y cuando Santos Degollado sabe que ya viene Miramón de vuelta, pues ahora ellos se van hacia el sur del estado de Jalisco. ¿Qué pasa? Parecía el juego del gato y el ratón. No se querían enfrentar a Miramón. Les digo, era un excelente militar, no se querían enfrentar a él. Entonces, pues lo traían de un lado para otro a Miramón, de un lado para el otro, hasta que por fin en Agualulco se van a enfrentar. Pero bueno, eso ahorita lo platicamos. Leonardo Márquez toma la ciudad de Marabatío, un enclave importante en el Bajío mexicano, es la entrada al Bajío. Tiene una batalla muy muy importante ahí en Marabatío. En julio regresa Miramón muy molesto a la Ciudad de México, se enfrenta con Zuluaga y le dice: sin dinero y sin hombres yo no puedo hacer la guerra, ¿sí?
Pero aprovecha, o sea, ya le dan su grado de su banda de general. Y aquí vamos a meter otra pequeña historia. Resulta que Miramón pues había conocido a esta señorita Concepción Lombardo. El padre o sea, el señor Lombardo había fallecido y la familia pues había caído pues en ciertas limitaciones económicas. Habían vendido su casa y se había ido a vivir en una calle atrás por el rumbo de la Merced, aquí en la Ciudad de México, una casa muy sencilla. Pues ahí llega Miramón y le dice: tú me prometiste que cuando fuera yo general te casabas conmigo. Aquí está mi banda de general, cásate conmigo. ¿Sí? Y es que aquí viene lo curioso y la anécdota de todo esto. Es ahí donde viene. Amigos, el país, insisto, está desbocado, hay problemas en todas partes, pandillas, grupos, gavillas, etcétera, todos peleando en todas partes, y se van a dar casos en ese año tan importantes, ¿sí?, o tan trascendentes como el saqueo a la Catedral de Morelia, una de las principales catedrales o iglesias de México. Y esta se va a dar el 23 de septiembre. Quien gobernaba el estado de Michoacán era Epitacio Huerta. Epitacio Huerta tiene como comandante de las Fuerzas Armadas al general Miguel Blanco, ¿sí? Y resulta que Epitacio Huerta le pide al clero apoyo, dinero, pues para seguir la lucha. Pero el clero no lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque el clero está apoyando a los conservadores. Entonces, lo que hace es organizar a un grupo y le dice: ¿saben qué? Necesitamos dinero y el clero no nos quiere dar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tomarlo nosotros. Y de pronto, una turba así enardecida, encabezada por el gobernador del estado, se meten a la catedral, toman como pues prisioneros a los que cuidan ahí, a algunos seminaristas, etcétera, y empiezan a desvalijar la catedral de Morelia. Duran 5 días para quitar toda la plata, todas las piedras preciosas, el oro, etcétera. Él les pedía un préstamo de 100,000 pesos. El valor de lo que sacaron de la catedral fue de más de $500,000 de pesos de aquel tiempo, o sea, 5 veces más. Pero yo les platico así rápido. Alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en la Catedral de Morelia, y yo recuerdo que el guía que estaba ahí, bueno, es un guía de parte de la iglesia, cuando nos platicó esa parte, ¿no? Pero se le veía el coraje, ¿no? Es que llegaron esos bandidos, sí, esos liberales, jacobinos, etcétera, un montonal de adjetivos, y saquearon la catedral y se llevaron todo y todo lo fundieron y bueno, pero así muy molesto, ¿no? Por esto que pasó. Por eso les digo, todavía seguimos con muchos enconos. Efectivamente, sí sucedió. De hecho, la gente empezó a levantar las losas del piso, tanto dentro como fuera de lo que es el atrio de catedral, a levantarlas, que porque había tesoros enterrados ahí, que ahí habían escondido más oro y piedras preciosas los sacerdotes, y había que sacarlo. Entonces fue un despedazadero lo que hicieron. Pero, amigos, sí se perdieron muchas cosas, no lo niego, pero lo principal, lo que había tomado Epitacio Huerta, se lo entrega al general Miguel Blanco. Vean la historia, cómo se va a conjugar, ¿eh? Se le entrega al general Miguel Blanco para que se funda una parte y con la otra parte compre armamento, compre, no sé, lo que se necesite pues para los soldados michoacanos que participaron mucho en la reforma. Vamos a dejar un momento al general Miguel Blanco, ¿sí? Estamos hablando de septiembre, del mes de septiembre. Bueno, les decíamos que Miramón pide la mano de Concha Lombardo, aprovechando que había venido para acá, y Concha Lombardo le dice que sí, deciden casarse.
se casan en la casa de ella, porque ella dice, yo no puedo salir de mi casa, me tengo que casar aquí. Y Miramón le cumple el capricho a doña Conchita Miramón, Concha Lombardo de Miramón, le cumple el gusto, y de ahí se van a Palacio Nacional, y en Palacio Nacional, como Miramón era el general consentido, ahí se hace el banquete, el gran banquete, ¿sí?, por las nupcias de Miramón y Conchita Lombardo. Y de ahí se va Miramón, junto con Conchita, se lleva a su esposa hacia el norte, a recuperar San Luis Potosí, que él había salido de allá y las fuerzas de Zaragoza y de Escobedo habían tomado San Luis Potosí. Bueno, entonces, ¿quién fue testigo de la boda? Los casa el obispo, van a la casa de Concha Lombardo, el señor obispo de catedral, y ahí los casa, y los testigos de la boda fue el presidente de la República, ¿sí?, Zuloaga, y su esposa. Fueron los padrinos de la boda. O sea, imagínense, ya tener de padrino al presidente de la República, para que vean cómo era consentido Miguel Miramón. Bueno, vamos a regresarnos un poquitito, ¿sí? Antes de que Miramón llegara a la Ciudad de México, el general Miguel Blanco, después de que saquean la catedral, tiene órdenes de avanzar hacia Guanajuato. Pero en Guanajuato, como viene Miramón hacia la Ciudad de México, se va a enfrentar a Miramón, pero está, digamos, acuartelado Miramón unos días. Entonces el general Blanco dice, ahorita está desierta la Ciudad de México, no tiene fuerzas la Ciudad de México. Entonces intenta sorprender a la Ciudad de México y viene con sus fuerzas, de tal forma que les digo que llamaron a los hombres de entre 18 y 40 años para defender la Ciudad de México. Llega el general Blanco, ¿sí?, y llaman a los cadetes del colegio militar, que eran puros jovencitos, así como fueron jovencitos los que defendieron contra la intervención norteamericana. Bueno, pues los sacan y los ponen a defender la garita de San Cosme, ¿sí? Ahí forman un frente para evitar que las fuerzas del general Blanco, las fuerzas liberales, entraran a la Ciudad de México. Entonces lo que hace el general Blanco, en lugar de enfrentarse con los chamaquitos, y bueno, y había más gente, pero prácticamente era puro civil, ¿sí?, armado, se desvía de pronto, hay un combate ahí en San Cosme, y de pronto se desvía por la calzada de Verónica, ¿sí?, y se va hacia la garita de Belén, y de ahí se sube a Chapultepec, toma el castillo de Chapultepec, que ya era el colegio militar, pero les digo, habían sacado a los cadetes y los pusieron ahí en San Cosme, y de ahí toma el castillo de Chapultepec, se baja y toma Coyoacán, y luego le da la vuelta por el sur e intenta entrar por Calzada de la Viga. Ahí hay una batalla en Calzada de la Viga, no la puede ganar el general Blanco, o sea, no pudo entrar a la Ciudad de México, y entonces se repliega a Tacubaya. Ahí en Tacubaya estaba una de las casas cuyo dueño era el embajador norteamericano, y se mete a esa casa como cuartel, ¿sí?, se mete a esa casa y guarda varios paquetes en esa casa para no estarlos cargando, los esconde en esa casa, ¿sí? Bueno, sabe que ya viene Miramón, entonces tiene que huir inmediatamente el general Blanco, sale, deja todos esos bultos ahí, ¿sí? Y bueno, ya se imaginarán, esos bultos eran las joyas que se habían robado de la Catedral de Morelia. Acaban en la casa del embajador norteamericano en Tacubaya, ¿sí? Llega Miramón, ya no se enfrenta a Blanco, que se va hacia Toluca, o sea, sale huyendo. Zuloaga se da cuenta de que había estado metido ahí este general Blanco y ordena un cateo. Y regresa Miramón, va a buscar a esta Concha Lombardo y a decirle, nos casamos, y Concha Lombardo le dice, sí, pero resulta que ella ya estaba comprometida en matrimonio, ¿sí?, con un norteamericano llamado Edward Perry. Este era un protestante
ya lo habíamos comentado, ella le había dado palabra de matrimonio. Y en México, en ese tiempo, amigos, se respetaba la palabra porque se respetaba. Y aunque ella estaba enamorada de Miramón, pero había dado su palabra de matrimonio, y dice, lo siento, me tengo que casar con este hombre, ¿sí? Pues resulta que cuando Zuluaga da la orden de hacer un cateo en esa casa de Tacubaya, encuentran las joyas de la Catedral de Morelia, ¿sí? Y esa casa estaba rentada. Y resulta que quien rentaba esa casa era Edward Perry, el hombre que se iba a casar con Concha Lombardo. Él era el que rentaba la casa. Y de hecho, el general Blanco había hablado con él. Yo no sé si tenían amistad previa, lo desconozco. Y le había dicho, pues aquí te dejo esto. Y esconde las joyas ahí. Sale huyendo porque viene Miramón, llega a las fuerzas de Zuluaga, lo encuentran todo esto, las joyas de la Catedral de Morelia, y agarran a este cuate y lo meten a la cárcel. Y en ese momento queda libre totalmente para casarse Concha Lombardo con Miguel Miramón. Fíjense cómo dio la vuelta, y dónde fueron a parar esas joyas que después se supo que fueron regresadas. Eso no nos platicó el guía allá en la Catedral de Morelia. Él nos dijo que, bueno, había sido un saqueo y que todos se lo habían llevado. No, muchas de esas piezas regresaron. Ahora, ¿hubo otro saqueo posterior? Sí, 1862 hubo otro saqueo a la Catedral de Morelia, pero bueno, esa es otra historia. Pero yo quería platicarles esto, cómo da vueltas todo esto, y quién iba a decir que un general liberal iba a ayudar a que se casara su peor enemigo, que era el principal comandante de los generales conservadores. ¿Quién lo iba a decir? O sea, cosas que suceden en nuestro México, ¿sí? Y que se me hacen muy, muy, muy curiosas, por eso lo tenía yo que platicar. Bien, amigos, ¿quién peleaba en México? Les habíamos comentado, sí, que el ejército de las garantías conservador, pues, era el ejército de línea, aunque sí tuvieron mucha leva, pero era originalmente el ejército de línea. Y peleaban contra el pueblo. Pero aquí hay un personaje. Yo tengo que hacer un espacio para hablar de estos personajes, amigos. Hace poquito yo les recomendé que vieran esta película del Patriota, para que vieran ciertas escenas de cómo era la guerra en ese tiempo. Era por bloques, disparaban y todos formaditos y aguantando los tiros, etcétera, y cómo supuestamente en esa película el personaje principal, Mel Gibson, es el que inventa la guerrilla, y no fue así, pues. Pero bueno, es un peliculón norteamericano, sí, donde habla de su independencia. Y yo me acuerdo de una película que me gustó mucho, la verdad. Es buen cine, creo yo, está bien hecho. Me gusta todo tipo de cine, sí, y veo sí algunas películas comerciales, y me acuerdo esta película, la del Último Samurái. Es una película muy épica, muy estoica, de cómo esta casta de guerreros samuráis que están protegiendo al emperador, pero el emperador tiene influencia inglesa. El chiste es que ellos deciden enfrentarse con sus métodos tradicionales a un ejército ya más moderno, con ametralladoras, y los acaban prácticamente a todos, y sobrevive el último samurái y entrega su espada, y bueno, todo un rollo ahí. Y sí se siente así como que, caray, los samuráis, mis respetos para estos señores. Y yo digo, ¿por qué en México no hacemos producciones así? Y cuando las hacemos, no las vemos, porque tenemos grandes películas mexicanas y no las vemos. Pero aparte, si ellos, de un personaje como un samurái, pueden hacer un gran éxito de taquilla, películas con mucha producción, ¿por qué en México no hablamos de nuestros chinacos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chinacos, amigos, son una casta, verdaderamente una casta. Los chinacos son conocidos desde la época de la colonia. De hecho, fue prohibido por los conquistadores que nuestros naturales montaran a caballo. ¿Se acuerdan que una vez les platicamos de la princesa Heréndira, una princesa purépecha, que fue la primera persona nacida en este territorio que montó un caballo, y era una mujer, ¿sí? Y fue la primera. Tenemos un capítulo donde platicamos toda esa historia. Bueno, pues sí se llegó a montar caballos, pero robados.
porque estaba prohibido que se montara a caballo. Solamente los peninsulares y los criollos podían montar a caballo. Pero un día fue necesario permitirlo, y el virrey en turno agarra y dice, sí, que monten a caballo, pero no pueden traer nada que sea bélico, únicamente la silla para montar, pues para labores del campo. ¿Y quién le iba a decir que se iba a formar una verdadera casta, ¿sí?, de jinetes mexicanos? Y que sí, al último, en el desfile del 16 de septiembre, desfila la Federación Mexicana de Charros. ¿Por qué desfilan hasta el último? Porque los caballos van defecando ahí toda la calle y atrás de ellos vienen unas barredoras, etcétera. Y ahí están representados y nos olvidamos de esa parte. ¿Por qué? Ya les habíamos dicho que si a alguien le tenía miedo a los ejércitos norteamericanos que nos invadieron eran nuestros jinetes, a la caballería mexicana, porque hemos tenido excelentes jinetes, excelentes. Y uno de ellos eran los chinacos. De hecho, hay una imagen, hay una pintura de Vicente Guerrero vestido de chinaco. Y se afirma que a José María Morelos le gustaba vestirse de chinaco cuando hacían traslados. Ya después se ponía su típico traje negro, sí, para recibir gente, etcétera, pero que cuando hacían traslados a caballos, eran muchos días, se vestía de chinaco. Acuérdense que ellos fueron arrieros. Tenían una vestimenta muy particular, que de hecho, de ahí sobreviven los cuerudos, porque era una vestimenta de piel, ¿sí? Y tenían todo su habituallamiento dentro de la silla de montar, y sabían manejar perfectamente la lanza. Y muchos de ellos, ¿sí?, pelearon durante la independencia, nuestra guerra de independencia, y ahí tenemos a muchos que, bueno, ya hemos hablado de él, de Albino García, ya hemos hablado de Nicolás Romero, de Félix Bernal, de los hermanos Villagrán, que fueron famosos por ser grandes jinetes, que ya ven, como pelearon del lado de la independencia, pues los otros los critican y dicen que Albino García era un criminal, era un bandolero, que qué bueno que lo fusiló Iturbide, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí, cada vez que hablamos de un prócer, ¿sí?, cada vez siempre salen los críticos que dicen, eso no es cierto. O sea, pareciera que todas las historias de todos los países que presentan cosas épicas y que muchas de ellas son falsas, pero que alimentan el espíritu patriótico de esos países, fueran reales. Y solamente las únicas falsas son las de México. Está bien, quizá algunas, como hemos dicho, los niños héroes, etcétera, se ha exagerado, pero de que fueron héroes, fueron héroes. De que se murieron ahí en la línea peleando por México, se murieron en la línea, ¿sí? De que no se aventó Escutia, ya lo hemos platicado, y que fue otro soldado, etcétera. En fin, todo eso lo hemos platicado. ¿Por qué siempre nos devaluamos los mexicanos? O sea, es algo que siempre estoy reiterando, ¿no? Bueno, tuvimos grandes jinetes, pues en la guerra contra los norteamericanos, igual nuestros chinacos, que el nombre, licenciada, amigos, ni siquiera se sabe por qué se llamaban chinacos. Hay unos que dicen que los chinacos más famosos, o sea, cuando surgió el término chinaco, es del estado de Guerrero, y que allá la gente, la etnia o las etnias allá tienen ojos muy rasgados, y que la gente decía, parecen chinos, ¿sí? Entonces son chinacos. Otros decían que no, que era por el cabello, como había mezcla con esa tercera raza, ¿sí?, que es la raza negra, que la hemos olvidado y que forma parte de nuestra identidad como mexicanos, no solamente los indígenas y los españoles, sino la raza negra también, y en amplias regiones del país está la influencia de la raza negra, y la tenemos olvidado. Pensamos que los negros nada más en Haití hacen vudú y no hacen otra cosa, ¿no? Pero en México también hubo mucha influencia de la raza negra, y si no, vámonos un poquito a Veracruz y vean lo que es el poblado de Yanga, que fue el primer movimiento independentista de México, y fue un negro cimarrón, ¿sí? Pues bien, dicen que por eso les decían chinacos, por el pelo chino. Otros dicen que eran los chinacos, que viene del náhuatl, ¿sí?, que sería Sinacán o Tzinacan, que significa murciélago. Ajá. Y que esa palabra sería porque los chinacos de en día se escondían en las cuevas. ¿Se acuerdan, amigos, del estado de Guerrero? Ahí se los voy a dejar de tarea. ¿Se acuerdan de aquel héroe mexicano del que estuvimos platicando, sí, de sus trucos que tenía, y que hay una danza actualmente? Pues ahí se los dejamos de tarea, a ver si se acuerdan que él tenía la costumbre de encerrarse en las cuevas y atacar de noche, y salían vestidos de demonios y todo esto. Bueno, pues dicen que por eso se llamaban chinacos, porque viene
derivado del náhuatl que significaría murciélagos, porque estaban metidos en las cuevas y en la noche salían, ¿sí? Pues bien amigos, los chinacos fueron fundamentales. Fundamentales porque excelentes jinetes, era gente del pueblo, era gente que pues hacía labores del campo, y que sabían manejar perfectamente la cuerda, la lanza, esas estrategias que usaba Albino García de amarrar la cuerda entre dos sillas de caballo e irse contra la gente y barrerlos con las cuerdas. Eso lo utilizaban también durante la Guerra de Reforma. Entonces hubo muchos chinacos, cuadros enteros de chinacos que de pronto lanzaban toda la carga de caballería, ¿sí? Y se arriesgaban y murieron muchos en esas cargas de caballería. Entonces es un personaje tradicional ya, que forma parte de nuestra historia y que un día se terminaron. Y se terminan con Porfirio Díaz, en el momento que desaparece al último cuerpo de chinacos para modernizar el ejército. Siguió habiendo caballería, pero ahora son los rurales, ahora traen pistola, traen rifles, ¿sí? Y desaparecen los chinacos. ¿Por qué? ¿Por qué si escribieron un guión del último samurái y es una película muy padre? ¿Por qué en México no hacemos una historia de los chinacos, caray? Que de veras hicieron muchísimas cosas, pelearon en casi todas las guerras del siglo XIX, desde la independencia hasta la intervención francesa, porque también los franceses le tenían miedo a nuestra caballería, ¿sí? A nuestros chinacos, caray. Les decíamos en un programa anterior que la revolución era irse a la bola. Vámonos a la bola, compadre. En la época de la Guerra de Reforma era vámonos a la chinaca, ¿sí? Vámonos con los chinacos. Ellos eran los soldados liberales. Que hubo chinacos que después estuvieron del lado conservador, sí, también por sus creencias religiosas, y también estuvieron del otro lado, pero era algo representativo. Él era el soldado mexicano que no era un soldado de línea. ¿Por qué estoy haciendo este subrayado, licenciada y amigos? Porque al terminar la Guerra de Reforma, ¿sí? No me estoy como queriendo adelantar, al terminar la Guerra de Reforma, Benito Juárez, siendo presidente de México, desaparece al ejército, ¿sí? Desaparece al ejército y se forma un nuevo ejército. En sí hemos tenido en México 3 ejércitos. El ejército que surge de la independencia y que tenía mucha experiencia, claro que sí, porque pelea la independencia, pelea la guerra de los pasteles, pelea la guerra de Texas, pelea la intervención norteamericana y pelea la guerra de Reforma, y desaparecen por orden de Benito Juárez, y se forma un segundo ejército, el ejército republicano. Y este ejército nada más cambia de nombre y se convierte en el ejército federal, que va a desaparecer con los tratados de Teoloyucan, desaparece, ¿sí? Con Carranza, y se forma un tercer ejército, que es el ejército emanado de la revolución, que es el ejército actual. Era importante hacer esta definición, licenciada. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba peleando? O sea, estaba peleando el ejército que tenía toda la experiencia. Por ejemplo, les estaba yo diciendo, por eso hice la mención de Echegaray, que estaba atacando, o que pretendía atacar el puerto de Veracruz, y que él peleó en la guerra de Texas, en la guerra de los pasteles, en el Molino del Rey, en Chapultepec, etcétera. O sea, era la gente con mucha experiencia, de muchos años, con muchas heridas de guerra. Y van a terminar perdiendo la Guerra de Reforma, y surge una nueva generación, con Leandro Valle, con Ignacio Zaragoza, con nuevos militares jóvenes, sí, que no vivieron aquellas guerras, pero que tienen experiencia. Ahí les va, se nos está yendo el tiempo. Bueno, siempre se nos va el tiempo, licenciada. Bueno, esa parte de Zaragoza la voy a platicar después, un poquito más, sí, más adelante, amigos. Quiero yo comentarles ya casi para terminar. Ese año del 58, Echegaray lo va a culminar. ¿Cómo? Pues resulta que el 20 de diciembre, y que les digo, estamos en guerra, y esto está empatado, porque los conservadores sí toman las ciudades, pero los liberales se hacen para atrás,
Y mientras los conservadores están en una ciudad, en San Luis Potosí, los otros atacan Durango. Y así están, y es una corretiza y es una mortandad en México. Y el país completamente, les digo, en desorden total, en una anarquía total. Y esto parece ser que no tiene fin, ¿sí? Y Miramón le escribe una carta a Concha Lombardo donde le dice: yo espero verte pronto, pero si siguen huyendo así los conservadores, no sé cuándo te voy a volver a ver. Hasta el mismo Miramón dice: quién sabe cuándo los voy a agarrar. Ya no se querían enfrentar a Miramón, pero seguían tomando ciudades, y todos los puertos están tomados por los liberales. Cayó Tampico, era la única entrada de dinero que tenía el gobierno de Zuluaga, ¿sí? Entonces Echegaray les da un madruguete a todos. Por eso les dije, la sorpresa que viene. Y de pronto saca el plan de Ayotla, que sería conocido en la historia como el plan de Navidad, porque fue 20 de diciembre, y pues queda con las fechas de Navidad. Y de pronto lanza un plan, y agarra Echegaray, y dice: a ver, ¿saben qué? Ya basta de peleas. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Desconocemos el plan de Tacubaya, desconocemos la Constitución del 57 y vamos a organizarnos. Yo promuevo que se junten las dos cabezas, Zuluaga y Juárez, ¿sí? Y vamos a organizar al país. Vamos a organizar al país. Entonces agarra a Zuluaga, que tenía todo en contra, que ya el clero no le está dando dinero, que Miramón lo está presionando, que está subiendo impuestos a lo loco Zuluaga, o sea, la gente está inconforme con él, porque al principio del 58 los conservadores estaban felices porque habían llegado al poder, pero ya el poder no estaba en Palacio Nacional. Entonces ya molesta la gente, y Zuluaga dice: sí, vamos a parar ya esto. Entonces Echegaray deja de atacar el puerto de Veracruz. Bueno, nunca llegó al puerto, sino Perote y Córdoba, toda esa zona, y se regresa a la Ciudad de México, ¿sí? Y ahí en la Ciudad de México le quita el poder a Zuluaga. Le quita el poder a Zuluaga, y con este plan, y queda en lugar de Zuluaga Manuel Robles Pezuela, un general. Queda en el poder. Entonces, porque Zuluaga decía: ya no quiero problemas. Y de pronto Miramón, sí, que estaba fuera de la ciudad, dice: ¿saben qué? Yo no acepto eso. Y contesta Juárez desde Veracruz: yo tampoco. O sea, nos vamos a seguir peleando, ¿sí? Aunque Zuluaga dijo: sí, ya y muere. Pues no, nos vamos a seguir peleando. Miramón y Juárez no lo aceptan. Entonces, Robles Pezuela gobierna México finales de diciembre hasta principios de enero, donde vuelve a tomar el poder Zuluaga, ¿sí? Con este plan de Navidad que no funcionó para nada, de Echegaray, vuelve a tomar el poder Zuluaga, pero ya nada más unos cuantos días, y nombra un vicepresidente. Acuérdense, amigos, que ya no había vicepresidente, por eso Juárez se quedó en la presidencia, porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya no había vicepresidente. Entonces forma la imagen otra vez de vicepresidente y nombra a Miguel Miramón de vicepresidente y renuncia. Y Miramón queda por una renuncia como presidente de México a partir de febrero del 59. Juárez es presidente por la renuncia de un presidente también, ¿sí? Y son los dos que ahora gobiernan el país, Miramón y Benito Juárez. Y es así como sale Zuluaga del poder, queda mal Echegaray con su famoso plan de Navidad, que muchos generales, sobre todo conservadores, sí hay que reconocerlo, conservadores como veían que no avanzaban y que de hecho no podían atrapar a los liberales, porque Santos Degollado se movía de un lado para otro, porque Zaragoza se movía de un lado para otro, Blanco llegaba, atacaba a la Ciudad de México y salió huyendo por el sur para no enfrentarse a Miramón, Mariano Escobedo igual. El chiste es que no podían, definitivamente. Esto, ¿para cuándo iba a acabar? ¿Quién sabe? Entonces, varios generales conservadores dijeron: sí, ya hay que parar todo esto. Eso hay que reconocerlo, pero para sus críticos, fue la necedad de Juárez y la necedad de Miramón. Para sus defensores, fue el patriotismo de Juárez y fue el patriotismo de Miramón, para los que defiendan a Miramón. Pero el chiste es que los dos dijeron: no paramos esto, y vamos a continuar.
y la guerra continuó 2 años más. Nada más con Zuluaga fuera, entonces ya sacamos a Comonfort, sacamos a Zuluaga, sacamos a Chagaray y sacamos a Robles Pezuela, que tendrá un final, bueno, ya luego les platicamos cómo termina este hombre. Ahí nos quedaríamos, licenciada, después del plan de Navidad, porque se nos viene lo más fuerte de la guerra de Reforma y la próxima semana platicaremos de un crimen verdaderamente, los mártires de Tacubaya. Caray, va a estar bueno esto. Pues gracias profesor. Y pues vamos a leer un mensaje de nuestro amigo Félix Montó de la semana pasada que dice: la guerra de Reforma fue una guerra entre mexicanos católicos y mexicanos católicos, solo que unos a favor de la Iglesia como organismo rector de la vida política y un gobierno que quiere quitarle el poder económico, político y social a este mismo clero. Así es, como lo hemos dicho, una guerra de mexicanos contra mexicanos. Sí. Así es. Y bueno, José Luis Vázquez preguntaba que ¿en qué momento perdió el poder el clero? Bueno, después de la intervención francesa, pierde mucho poder el clero, pero le regresa discretamente ese poder Porfirio Díaz al clero. O sea, ahí está la Constitución del 57 con lo que gobierna Díaz, pero no la ejerce Porfirio Díaz y le deja ese poder discrecional al clero, y eso va a suscitar años después la Guerra Cristera. Ok, pues muchas gracias, profesor. Y pues saludamos aquí a nuestros amigos que siguen en el chat. Está Carolina Hernández, Ricardo Márquez, Francisco Javier Zárate, Tenoch Ramírez, que ya lo habíamos saludado, Rita, Jonathan Mateos, Alejandro Martínez, Mónica Trujillo, José Uriel Rodríguez, Roberto Romo. Está también Daniel Obando, Valencia, nos escucha desde Chiapas. Ay, no le alcanzo a leer bien. No, ¿dónde? Caguaru. Por primera vez logro escuchar el programa en vivo. Fernando García. Y bueno, nos escucha en Magdalena de Quino, Andrés Germán, Jorge Vivas de Michoacán, Luis Geri, también primera vez en vivo. Carlos Román dice que presente desde mi puesto de batalla. Roberto Huitrón García, también Alex Domínguez, que ya tenía rato que no nos visitaba. Fer está también, Feroz. Daniel Obando dice que también, bueno, de Albino de Corzo, Chiapas. Ángel Albino. Luis también, está también Héctor Valdés, Araceli Mariaca, saludos desde Morelos, Flor de María, Alejandra Martín, está también Fabricio Cruz, José Luis Vázquez también por acá, está saludándonos, y también estaba Pepe Serrano, que igual nos saluda, Jonathan Mateos, Benjamín Oliva, Edgar H. Castillo, Montserrat y Samantha, también Max, está José Carlos Trueba y su familia, que son de Querétaro, y pues bueno. ¿Me deja hacerles una invitación? Sí, adelante, profesor. Amigos, ¿quieren vivir el ambiente de la chinaca? Escuchen, busquen en YouTube la canción Los Cangrejos. Y escúchenla, está divertidísima. Letra de Guillermo Prieto, él escribió esa letra, pero ese es el ambiente de la chinaca. Perfecto, pues muchas gracias, profesor, gracias a todos ustedes. Les recordamos que todos los lunes nos encuentran aquí en Spreaker, www.spreaker.com/user/Urus Radio a las 10 de la noche. Pues amigos, que estén muy bien y por acá los esperamos el próximo lunes. Estén pendientes porque ya se acerca nuestro aniversario y vamos a hacer varios retos. Cuídense y hasta entonces. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.